Buenos días y bienvenidos una vez más a la emisión de nuestro noticiero Choques Eléctricos. El día de hoy vamos a hablar un poco de inversores trifásicos porque, hey, ¿quién no quiere saber un poco de inversores trifásicos? Y por ello tenemos a nuestro querido invitado especial del día de hoy, quien es Javier Buitrago. Hola Javier, ¿estás ahí? Un placer estar aquí el día de hoy. Me alegra mucho que me hayan invitado. A nosotros también nos agrada mucho tenerte acá y contar con un poco de tus conocimientos hoy. Y bueno, queremos entrar en materia porque estamos emocionados. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo más importante y lo más interesante para ti de un inversor trifásico? Me alegra que esté, entonces entramos de una vez en tema. Los inversores trifásicos tienen el objetivo de, como su nombre lo indica, invertir lo que sería una entrada de corriente directa para convertirla en una señal de corriente alterna, es decir, llevar su valor promedio a cero. En este caso particular hablamos de inversores trifásicos, es decir, cuentan con tres fases, como por ejemplo este que tenemos acá, que tiene tres ramas y cada una, según las señales de conmutación, empieza a enviar las señales de manera que se generen tres ondas, cada una desfasada 120 grados, para así cumplir con las condiciones de una señal periódica AC en tres fases. Bueno, Javier, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es, cuéntanos un poco de la diferencia sobre los inversores trifásicos de 120 grados y de 180, ya que hay que tener conocimiento de que ambos existen. Correcto. Concretamente con este circuito se pueden dar ambos modos, como tú mencionas, 120 grados y 180 grados. Esto hace referencia al tiempo que se mantienen activas las señales de conmutación. 120 grados implica que van a estar solo activas un tercio del periodo y 180 grados que va a estar un medio del periodo. Esto altera su onda a la salida, de manera que generan ondas distintas según el efecto que se quiera. Normalmente el más trabajoso es el de 180 grados, tanto por su facilidad y por su eficiencia. Ok, y bueno, como ya nos explicabas un poco, sabemos que los transistores acá nos van dando, de acuerdo a su switcheo, la salida, la curva de salida requerida por nosotros de voltaje. Pero tenemos una duda, y es específicamente qué están haciendo los diodos que se encuentran en paralelo con estos transistores. Esa es muy buena pregunta. Estos son diodos de marcha libre. Esto que implica que para casos donde no se tengan cargas netamente resistivas, ya sean inductivas o capacitivas, estos permiten que el circuito complete su ciclo y pueda seguir circulando, aun en los momentos donde no se encuentre corriente, o en algunos casos también para evitar que la corriente se devuelva a la fuente. Esto con el fin de proteger los elementos electrónicos. Ok, comprendo. Es decir, que para los circuitos que tienen carga inductiva, lo que hacen es permitir este paso de corriente que se encuentra precisamente cargando y descargando este inductor. ¿Es correcto? Es correcto. Ok, bueno, esto está muy interesante. Creo que podemos pasar a las curvas de voltaje. Creo que varios estamos emocionados por ello. Vale. Y esto es lo más interesante. Lo primero a denotar aquí es lo siguiente. Los transistores tienen un número, cada uno asociado a la secuencia de switcheo de cada uno de ellos. En un principio podría parecer que están en desorden. Sin embargo, este es el orden en el que se van realizando los disparos. En este caso, cada pi sextos, es decir, cada pi tercios, disculpe. En este caso, como lo vemos en esta imagen, en donde primero se da el disparo del transistor 1, del transistor 2, del transistor 3, así sucesivamente, cada pi tercios, es decir, un sexto del periodo. Bajo esta condición, siempre van a haber tres transistores que se mantengan activos. Por ejemplo, en el primer instante de tiempo se mantiene el transistor 1, el 5 y el 6. Y esto es lo que permite que el voltaje de salida tenga esta forma, de manera que una parte se mantenga positiva y la otra negativa, cumpliendo el efecto que el objetivo con el que cumplen los inversores y generando una onda, en este caso con valor promedio igual a cero. Entrando en detalle, por ejemplo, vamos a ver que en el primer instante de tiempo están activos Q1, Q6 y Q5, como se ven en esta primera parte. Esto que permite que si Q1 está conectado acá, A queda conectado a la parte positiva de la fuente, Q6, B queda conectado a la parte negativa y C queda conectado a la parte positiva. De tal manera que tenemos este primer modo de operación. Bajo este primer modo, el voltaje entre A y B va a ser el voltaje de la fuente. Por lo tanto, la forma de la onda en este primer punto va a ser Bs. De igual manera, en el siguiente instante, tanto A como B no cambian. Es decir, se mantienen conectados también en los mismos terminales, por esto en este mismo tramo sigue siendo BS. Mientras que ya para el tercer instante están activos 1, 2 y 3. ¿Quiénes son? Estos de acá, 1, 2 y 3. Por lo tanto, A y B quedan conectados a la misma parte. Es decir, la diferencia potencial entre sus terminales va a ser igual a 0 y por eso en este instante la diferencia potencial se vuelve 0. Y eso se repite para el resto de los circuitos. Como podemos ver, esta señal se va desfasando, lo que viene siendo 120 grados, para así generar las tres señales de nuestro circuito trifásico. Y estos son los modos de operación que se dan en cada uno de esos instantes de tiempo. También esto se da para los voltajes de línea. Ya si entramos en los voltajes de fase, vemos que para este primer momento, en el modo 1 de operación, tenemos que el voltaje sobre de A al neutro es de Bs tercios. ¿Esto por qué se da? Si nos ponemos sobre este modo de operación, vemos que la resistencia equivalente en este punto, ya que son resistencias iguales, va a ser igual a R medios. Como son resistencias
En este caso de los mismos valores, acá nos queda R, acá nos queda R medios, una resistencia total de un tercio, perdón, 2 tercios de R, no, 3 medios de R. Por lo tanto, esto vendría siendo un divisor de voltaje, en donde acá tenemos un tercio de la resistencia y acá tenemos 2 tercios de la resistencia. De esta manera, a esta resistencia le va a corresponder un tercio del voltaje. Por esa razón, la forma Bueno, de... nos mencionan de emisión que estamos teniendo problemas técnicos con el Correcto. audio. Javier. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos, bueno, yo voy a ir haciendo unas preguntas y quería saber si de pronto las puedes tener un poco presentes para continuar. Por supuesto. Listo, perfecto, ya solucionamos los problemas técnicos. Entonces, la primera era que estábamos viendo en el switcheo que hay unas curvas que son complementarias o digamos mejor opuestas a la otra, como es el caso, por ejemplo, del switcheo 1 y el 4. Podemos ver que cuando uno está activo, 4 está desactivado. Entonces, queríamos confirmar eso. ¿Es posible manejar esto no con 6 señales, sino únicamente con 3? Efectivamente, esto es un buen dato para optimizar el funcionamiento del circuito, ya que con esta primera señal podemos también obtener esta cuarta, esta con esta únicamente realizando la inversión de la señal. Ok, Es, es decir, tenemos 3 señales y podemos negarlas y con ello ya obtenemos nuestro funcionamiento deseado. es correcto. Ok, bueno, Javier, ya acá nos confirman los televidentes que nos quedamos en la aplicación del voltaje fácil. Vale. Entonces, para repasar rápidamente y no aburrir más, el voltaje de fase, por ejemplo, sobre este primer modo de operación, ya que esta primera línea de A a neutro corresponde a su resistencia equivalente a un tercio de la resistencia total del circuito, ya que tenemos R medios y R, entonces el voltaje sobre ese punto va a ser BS tercios, como lo vemos en la señal de A a neutro. Para el segundo modo de operación va a ser 2 veces A, ya que está conectado entre A como ahora la resistencia R, y B como la resistencia de R medios equivalente. Por esa razón, ahora le corresponde 2 tercios del valor de la fuente. Y esto se repite para el resto del ciclo. Y también para la parte negativa, en donde ya vemos que la fuente queda conectada en sentido inverso. Ok, bueno, ya con esto tenemos nuestras curvas características. Es decir, ya tenemos nuestro switcheo y tenemos nuestros voltajes en línea y nuestros voltajes en fase. No sé si quieres hacer algún comentario adicional en este momento o pasamos a una sorpresa que tenemos preparado para ti y para nuestros televidentes el día de hoy. Vaya, me gustan las sorpresas, así que adelante. Ok, listo. Entonces, nuestra sorpresa es precisamente que teníamos un ejercicio preparado, el cual podemos ver a continuación. Por favor, gracias, transmisión. Listo. Vemos que dice que un inversor trifásico tiene una carga conectada en Y de resistencia 5 ohmios y L de 23 milihenrios. La frecuencia del inversor es 60 Hz y el voltaje de C de entrada es precisamente 220 volts. Para ello, nosotros lo primero que determinamos fue precisamente el voltaje instantáneo de línea y lo determinamos inicialmente con la línea B a B y la corriente de línea también en el punto A. Y eso lo expresamos inicialmente en series de Fourier. Eso nos da como resultado la ecuación que vemos acá inicialmente, que es B a B es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Y acá, bueno, vamos a hacer una aclaración y que en este tipo de circuitos, usualmente los valores de n, que son los valores de los armónicos precisamente presentes dentro del circuito, no pueden tomar valores pares, valores múltiplos de 3. Entonces, no sé, Javier, si nos quieres explicar un poco de qué se da este tipo de comportamiento. Con mucho gusto. En este caso, la manera más sencilla de verificar este comportamiento es mediante la ecuación. Como podemos ver, esta ecuación depende de dos senos de 3, el tercero es para el desfase, pero los dos primeros son dependientes netamente de lo que viene siendo cada armónico. Como podemos ver, cada vez que este seno sea de cualquier múltiplo entero de pi, es decir, 1 pi, 2 pi, 3 pi, así sucesivamente, el valor del seno de pi va a ser igual a 0. Por lo tanto, cualquier valor que complemente, en este caso ese medio o ese tercio, va a ser igual a 0. Y por esta razón, todos los múltiplos de 2 y todos los múltiplos de 3 no van a tener componente armónica. Ok, bueno, esa fue una explicación bastante útil y creo que podemos tomar en cuenta también. Y de hecho fue lo que hicimos en producción para la siguiente ecuación, donde tenemos el voltaje PA-B y como se ve en el primer componente de la serie de Fourier, contamos con precisamente el valor que obtenemos tanto en amplitud como en fase de su serie de Fourier del armónico principal, del armónico fundamental, y luego vemos cada uno de esos valores, tanto en amplitud como de fase, de los siguientes armónicos, que efectivamente el siguiente que vemos es el 5, ya que no es triplo ni de 2 ni de 3, y así sucesivamente, vemos que el siguiente 7, 11, 13, 17, así hasta el valor que nosotros deseamos. Igual, pues podemos acá aclarar que entre mayor sea la cantidad de valores que nosotros tomemos dentro de esta serie de Fourier, mejor y más exacto va a ser este resultado. Pero ya
como se pueden dar cuenta, entre mayor es ese armónico que tomamos, es decir, entre mayor es esa n, los valores de amplitud también son más pequeños. Es decir, entre mayor sea esa n, la afectación que se da directamente dentro de esta ecuación, pues va a ser mucho menor. Hasta ahí. Javier, ¿cómo vamos? Me pareció bastante útil ese aporte. Ok, bueno, acá los presentadores también sabemos. Bueno, si quieres, podemos continuar en producción, por favor, gracias. Listo. Ahora, lo siguiente que nosotros determinamos fue precisamente la impedancia, donde para determinar la impedancia determinamos nuevamente amplitud, fase. Para hallar estos valores, lo que nosotros determinamos fue la amplitud total de la impedancia va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz total, la raíz cuadrada total de esto. Y para la fase lo que vamos a tener es tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la parte real, que nos da como resultado este valor que tenemos aquí a la derecha. Y con este valor nosotros determinamos la corriente de línea para A, donde teniendo ya el voltaje de línea correspondiente, lo dividimos por el valor de la impedancia, tenemos precisamente nuestra amplitud y nuestro ángulo de desfase con respecto a ese voltaje. Y nuevamente acá se ve el mismo comportamiento que mencionaba anteriormente con respecto al voltaje, donde entre mayor sea esa n que nosotros tomemos, menor afectación va a tener ese armónico en nuestra respuesta total. Si quieres, podemos continuar. Listo, pero vamos a la parte interesante que es donde vemos el comportamiento de las curvas. Es precisamente donde tenemos nuestro voltaje de línea y nuestro voltaje de fase. Así que a ver si nos quieres hablar un poquito de ella. Con gusto. En este caso, el voltaje de línea lo vamos a tomar con respecto a las gráficas que habíamos visto previamente, en donde tenemos que durante 2/3 de la primera parte del periodo está activo uno de los voltajes sobre la línea, tanto por la parte positiva como por la parte negativa. Entonces, evaluándolo solo desde ese punto, tenemos que los límites de la integral van a estar dados de 0 a 2 pi tercios de bs al cuadrado. Por 2, ya que se da 2 veces en cada periodo, y sobre 2 pi, ya que es el periodo total. Esto nos da que el voltaje de línea, sobre cualquiera de las líneas, en este caso AB, va a ser Bs por raíz de 2/3, y esto nos da un voltaje de 179.63 voltios. De igual manera, el voltaje de fase cumple con la misma condición, teniendo en cuenta que cuando hablamos en un circuito trifásico podemos hacer la conversión directa de línea a fase con un factor de raíz de 3. Entonces, en este caso, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, en este caso 103.7 voltios. Siguiendo con esta idea, también podemos hallar el voltaje de línea por cada uno de los armónicos, dada por la expresión BLN, que está expresada por 4 por Bs sobre raíz de 2n por pi y seno de n pi tercios. Si quisiéramos hallar el voltaje RMS de la componente fundamental, es decir, BL1, tomamos esa n y la reemplazamos en la ecuación por el valor de 1, teniendo que el voltaje de línea 1 va a ser en este caso 171.53 voltios. Ok, y teniendo eso en cuenta, tanto el voltaje RMS que acabamos de hallar para la armónica fundamental y lo que vimos anteriormente, determinar el valor de un voltaje de fase, nosotros lo que procedimos a hacer fue determinar el voltaje de fase para esa armónica fundamental, determinando que el valor de línea, del voltaje de línea en RMS sobre raíz de 3, nos iba a dar precisamente ese voltaje de fase. O sea, como resultado, 99.03 voltios. Correcto. Y bueno, Bueno, llegamos acá a la parte importante que también son los parámetros de desempeño como tal del circuito. Es como el punto importante de esto, de podemos determinar realmente cuánta utilidad podemos nosotros sacar de estos circuitos, diciéndolo un poco en palabras más del común. Entonces, para ello, lo primero que hallamos es determinar la distorsión armónica total. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de distorsión armónica total? Estamos hablando de esa diferencia, de esa medición que se encuentra entre nuestra armónica, digamos, entre nuestra señal seno deseada y la señal real que se está generando en nuestra seno, ya con sus valores de distorsión. Para el caso principal que estamos viendo de este circuito, podemos ver que esa distorsión armónica es del 31.8%. listo. Disculpa. Disculpa. Bueno, continúa, continúa. Gracias. Entonces, de igual manera, tomamos el factor de distorsión. Que el factor de distorsión nos indica precisamente un factor que indica cuánto distorsiona cada uno de los armónicos la señal con respecto al armónico fundamental. Entonces, en este caso, vamos a tomar la distorsión generada por todos los armónicos con respecto a la fundamental, y esto lo hallamos por medio de la ecuación que se ve en pantalla, en donde hacemos la sumatoria con n por cada uno de los factores, en este caso 5, 7 y 11, que no es necesario muchos más, ya que en la ecuación se ve que este n está elevado al cuadrado, por lo tanto, entre mayor sea ese n, menor va a ser ese efecto que produzca en el resultado total de la sumatoria. Por lo tanto, obtenemos que el factor de distorsión de toda la parte armónica con respecto al armónico fundamental va a ser de 1.2%. Y de igual manera, si hablamos del factor armónico y el factor de distorsión del armónico de menor orden, tenemos que referirnos a quién es ese armónico de menor orden.
Entonces hablamos de que si no podemos tener múltiplos ni de 2 ni de 3, el siguiente más cercano es el 5. Por ello hallamos el voltaje de línea del armónico 5 y su factor armónico. En este caso nos obtuvimos que es un factor del 20% y su factor de distorsión va a ser del 0.8%. Ok, ya con ello llegamos a la parte de la potencia de carga, es decir, nuestra potencia final, y podemos representarla como la corriente de línea cuadrado por nuestra resistencia, y esto representado tres veces. Javier, ¿nos podrías explicar por qué ese tres? Por supuesto, ya como sabemos esto es un circuito trifásico, entonces la potencia en una fase va a ser, bueno, en este caso la potencia total del circuito va a ser la potencia por cada una de las fases. Tenemos tres fases, entonces sean tres veces la potencia de cada fase. Y gracias a con esa explicación de nuestro experto, entonces determinamos que los valores que nos faltan para hallar esa potencia es la corriente de línea, la cual podemos ver representada en la ecuación de la izquierda, donde vemos nuevamente esta sumatoria de armónica tras armónica, y este valor lo dividimos en raíz de 2 para obtener precisamente el voltaje RMS. Ese valor nos da como resultado 9.91 amperios y siendo el reemplazo correspondiente dentro de la ecuación de potencia tenemos 473 watts. Con ese valor de potencia, ya sabiendo que potencia es igual a voltaje por corriente, podemos hacer el despeje de nuestra corriente IS y obtenemos que esta nos da un valor de 6.7 amperios. Finalmente, también podemos calcular la corriente promedio de cada transistor y este nos da como valor IS sobre 3, ya nuestro experto nos lo explicaba, y eso nos da un valor de 2.23 amperios. Y tomando en cuenta la explicación anterior, este valor, si lo dividimos en raíz de 3, nos da 5.72 amperios para determinar el valor RMS de cada transistor. Vale, Pero vamos a la parte interesante, sí, las pruebas. seguramente la Las- parte que muchos esperaban. Así es. Ok, entonces para ello preparé la siguiente simulación, en la cual vemos que utilizamos elementos de potencia, como lo es el transistor MOSFET, en este caso el IRF6607, y los transistores 1N9914, con los mismos parámetros que nos daba el ejercicio práctico, 220 voltios, 5 ohmios y 23 milihenrios para nuestra carga, en esta casa también conectada a la estrella. Y los resultados de este circuito fueron exactamente los esperados, en donde tenemos la misma forma de onda característica que vimos anteriormente, donde el voltaje pico, en este caso, se da el voltaje de la fuente, como podemos ver ahí, aproximadamente 220 voltios. Por un momento se hace 0 y por otro momento se hace menos 220 voltios. Lo interesante es la forma de onda de la corriente, ya que sabemos que en una carga netamente resistiva, la forma sería igual al voltaje, ya que únicamente es una división lineal dada por la ley de Ohm. Sin embargo, en este caso, la corriente tiene una forma bastante característica, parecida a la de una señal senoidal. Esto se da porque la corriente no hace un cambio inmediato, en especial en este ejercicio donde la carga es altamente inductiva, ya que como la corriente tarda un tiempo en cargarse, en hacer las subidas y las bajadas, esto produce que los cambios no sean inmediatos, por lo tanto se genera esa forma de onda que parece más a una señal senoidal, lo cual es bastante conveniente si queremos hablar de un inversor cuyo objetivo es transformar la corriente continua a corriente alterna. Y de igual manera, vamos a ver con los transistores. En los transistores, lo que está sucediendo es, por ejemplo, en el transistor M1, sabemos que este no conduce, entra en conducción en el primer instante de tiempo, en los primeros 180 grados, por lo que la diferencia potencial entre sus terminales se hace igual a cero, y la corriente se iguala a la forma que veíamos anteriormente en la señal sobre la carga, ya que esta es la misma corriente de fase. Y los instantes cuando este sale de conducción, la diferencia potencial se vuelve igual a la fuente, por lo tanto su voltaje es el mismo de la fuente, y la corriente es igual a cero. Ok, y ya tomando en cuenta estos valores, hicimos finalmente una tablita comparativa con nuestros parámetros de desempeño, la simulación y los cálculos. Rápidamente vemos que el voltaje de línea para la simulación es de 179.55 y para los cálculos 179.63 voltios. El voltaje de fase 103.66 y 103.77 simulación y cálculos respectivamente. La corriente de entrada 6.83 y 6.7 amperios. La corriente de línea 9.9 y 9.91. Por la simulación y los cálculos, que vemos un alto grado de similitud y exactitud en estos. La corriente promedio de los transistores 2.23 y 2.23, vamos bien. Nuestra corriente RMS para los transistores 7.01, perdón, y 5.72. Ahorita preguntamos a nuestro experto. Y nuestra potencia de salida la contamos como 1471.3 y 1473 vatios. Bueno, ahora sí, finalmente vamos a cerrar esto como es. Javier, ¿qué pasó aquí? Primero que todo, es gratificante ver que los datos de simulación y los cálculos sean bastante aproximados. Sin embargo, es verdad que ese resultado ahí no es bastante común. Tendría que ser bastante similar. Sin embargo, a pesar de que la pregunta es bastante interesante, la respuesta lo es todavía más. Pero eso tendrá que quedar para otro momento en otra próxima misión. Es decir, que nos vemos en un siguiente capítulo y con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación para nuestro noticiero hoy.
Y bueno, esperamos seguir contando contigo para próximas ediciones. Un placer haber participado y espero que así sea. Gracias, adiós. Adiós.